hermanos, amigos, familia, les damos una cordial bienvenida a su escuela bíblica dominical de la Iglesia Bautista Betel. Es un gozo poder estar con ustedes para compartir el estudio de su palabra. Quiero aprovechar esta oportunidad para desearle a nombre de todos los que participan en esta transmisión un feliz y próspero año 2021. Que sea un año de salud, prosperidad, alegría, pero también de pruebas y victorias en Cristo. Que Dios les bendiga. Aprovecho también la oportunidad para felicitar al más guapo de mis nietos, Gerardo Isaí Macías Alvarado, que hoy cumple un añito más de vida y ya con este son 7 años. Muchas felicidades. Seguimos, hermanos, con nuestro estudio del primer libro de Samuel y el título de la lección es La venganza de Saúl, basado en el primer libro de Samuel, capítulo 21 al capítulo 22, versículo 23. La verdad central: la venganza de Saúl contra los sacerdotes de Nob por haber ayudado a David nos ilustra las consecuencias trágicas de este sentimiento. La meta de enseñanza-aprendizaje: que el alumno demuestre su conocimiento de los eventos que estimularon el sentimiento de venganza en el corazón de Saúl y su actitud hacia los pasos que puede dar para eliminar el sentimiento de venganza. El fondo histórico, hermanos. Nob era una ciudad de la tribu de Benjamín. Se hallaba entre Anatot y Jerusalén. Esta ciudad se había convertido en el centro de actividad sacerdotal después de la destrucción de Silo, más o menos 1800 años antes de Cristo. En el estudio de hoy, esta ciudad es el escenario de una tragedia para los sacerdotes del pueblo hebreo. Y bueno, hermanos, vamos a entrar de lleno a nuestra clase. El primer punto se llama David acude a Ahimelech. Y vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 21, del 1 al 3. Me voy a permitir leerlo, capítulo 21, del 1 al 3, que dice: Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Oremos, hermanos. Bendito Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias por las bendiciones que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque nos permites iniciar este año, Señor, meditando tu palabra, Señor, buscando enseñanza para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que puedas ser glorificado, Padre, en esta clase y que podamos honrarte y que tu palabra pueda llegar al corazón de gente que no te conoce. Bendice, Señor, esta clase, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Nob es un lugar alto, es un lugar de adoración. O quizá Nob viene de una palabra que quiere decir lugar de sacerdote. Cualquiera de los dos nombres serían apropiados porque, según se sugiere, Nob estaba ubicado en una loma más elevada que la ciudad de Jerusalén y no muy lejos de ella. A la vez, el tabernáculo estaba ubicado ahí, en el reinado de Saúl, y por lo tanto fue un lugar de sacerdotes también. Quedaba como menos de 2 kilómetros al norte de la ciudad, o sea, entre Gabá de Saúl y Jerusalén. Y David huye de Saúl y va al sur, hacia terreno conocido, y pasa muy pronto por Nob, el lugar del tabernáculo. Y hermanos, pues David conoce al sacerdote Ahimelech, y la reacción de este al verle es un poco de temor. David es joven, pero es un guerrero famoso, yerno del rey Saúl y temido por todo Israel. De verle repentinamente en Nob y sin acompañantes, pues es motivo de sorpresa y preocupación para Ahimelech. Y le dice a Ahimelech que por qué viene solo, y David le responde que ha dejado sus hombres en algún lugar. El Señor Jesús
hace referencia también a este encuentro, y en Marcos 2:25 él se expresa así: pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Entonces no venía David solo, pero tampoco podemos decir cuántos venían con él. Probablemente eran pocas personas. Afirma que efectivamente tenía acompañantes, pero no da mayores detalles. La explicación de su misión, desde luego, es una falsedad. Aunque el rey Saúl fue la verdadera causa de su huida, su propósito principal en este momento era buscar algo de comer, y él pide pan. El pan sagrado de la presencia es el pan que se ponía cada sábado en orden sobre la mesa del santuario, según Levítico 24 del 8 al 9. Eran 12 piezas en total y cada pan era grande. Alcanzaba fácilmente para 2 personas. El pan, hermanos, nos habla del pan de vida. Juan 6:48, Jesús se identifica y dice: yo soy el pan de vida, que nos alimenta, hermanos, y nos da vida por medio de su muerte y resurrección. Del pan sagrado en el santuario solo comerían los sacerdotes, pero aquí Ahimelech los ofrece a David y a sus hombres con una condición: que se encontraran ceremonialmente limpios. David le asegura a Ahimelech que tanto ellos como sus cosas no estaban contaminados. Y el Señor Jesús, hermanos, también cita este pasaje, pero ahora en Mateo 12, 3 y 4, que dice: pero él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y con los que él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y lo cita, hermanos, para establecer las excepciones a la ley por exigencias especiales, y justifica a sus discípulos por haber arrancado espigas y haberlas comido en el día de reposo, en el día sábado. Su énfasis condena el legalismo frío y calculado de los fariseos y enfoca el importante fin de la ley, es decir, él mismo. El fin de la ley apuntaba a Jesucristo. Cristo Jesús, Él es mayor que el templo y Él es mayor que el sábado y es Señor aún del sábado. Jesús justifica así la conducta del sacerdote Ahimelech. El segundo punto de nuestra lección es: Ahimelech ayuda a David. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 21 del 6 al 9 del primer libro de Samuel, que dice: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaban allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat del Filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Hermanos, aquí se menciona la presencia de un tal Doeg, y juega un papel pues muy siniestro en los acontecimientos que veremos en el capítulo número 22. Se dice de él que era principal de los pastores de Saúl. Principal es palabra que se refiere a ser fuerte o poderoso o dominante sobre otros. Tenía un lugar más alto sobre los demás. Además, su nombre quiere decir temeroso. Se ve como una persona cargada de ansiedad, sirviendo al ojo, un oportunista. Es edomita, es decir, extranjero en Edom, el país que negó el paso a Israel cuando salió de Egipto. Dice que estaba detenido delante de Jehová. Frase enigmática que deja mucho que pensar. Quizás Saúl le había enviado o tenía
algo que le obligaba a quedarse allí. Nunca sabremos, por cierto, pero su presencia presagiaba infortunio. David pide un arma. No había más que la espada de Goliat, que David mismo probablemente entregó al Señor, y fue depositada en un ropero envuelta en un manto, y guardada detrás del efod y demás vestimentas del santuario. Puesto que pertenecía a David, el sacerdote con gusto se la entregó. La tercera parte de nuestra lección, hermanos, es Saúl ordena matar a los sacerdotes de Nob. Y está basada en el primer libro de Samuel, ahora en el capítulo 22 del versículo 11 al 17. Antes de leer este pasaje, quiero decirles que la última parte del capítulo 21 nos dice que David tuvo que irse a otra ciudad, Filistea, y estuvo ahí entre los filisteos, pero cuando lo vieron, lo reconocieron. Y entonces él empezó a tener miedo porque recordaba el canto de que Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y entonces pues empezó a tener miedo porque lo veían como con ganas de acabar con él. Y entonces pues David urde un plan y empieza a fingirse loco, empieza a salivar mucho y a como que a rayar las paredes para salvar su vida y cosa que pues que le valió. Y ahora aquí en el capítulo 22 vamos a leer del verso 11 al 17, que dice: Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Y le dijo: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He encomendado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpes, rey, de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña. Y el rey dijo: Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaban alrededor de él: Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Hermanos, Saúl está convencido de que David es su enemigo y se lo ha repetido hasta creérselo. Es un caso de decirse mentiras hasta creerlas. Y aunque equivocado, como rey y cabeza del gobierno, él perseguía al supuesto subversivo. Y esta persecución le obsesiona. Ahora, hasta sus propios soldados leales los considera como cómplices de David. Y es en este momento en que entra Doeg, que se describe aquí como el encargado de los siervos de Saúl, y se presenta ante el rey para informarle de la presencia de David en Nob, no hacía muchos días. Se puede suponer que Doeg respondió inocentemente al discurso violento y con rabia de Saúl. En el Salmo 52 del 1 al 5 se le describe a Doeg como uno que ama la maldad, no sigue a Dios, sino busca su propio bien y cómo enriquecerse y congraciarse con los hombres. Es un poderoso que se jacta de sus proezas, pero su fin es destrucción. No caigamos nosotros en esta situación así. Dice el Salmo 52 del 1 al 5. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilado hace engaño. Amaste el mal más que el bien,
la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, dice, Dios te destruirá para siempre. Y este es el castigo que estaba determinado también para Doeg. En este caso, Doeg es responsable por la muerte de 85 miembros de la familia de Ahimelech. Saúl acusa a Ahimelech de 3 cosas. La primera, de conspirar con David contra él, de asociarse contra él. La segunda, de rebelarse, de levantarse también en contra de él. Y la tercera, de acecharse, de mantenerlo cuidado o de ponerle una emboscada. La defensa de Ahimelech es magnífica, es concisa, pero resume todo lo necesario. Dice también 3 cosas. De la misma manera, dice que David es el hombre más digno de confianza en todo el reino. Que los sacerdotes siempre le han ayudado, la segunda cosa. Y que él, Ahimelech, era ignorante de cualquier disgusto que entre David y Saúl hubieran tenido. Con semejante defensa, no habría tribunal que lo hubiera declarado culpable. Pero Saúl, hermanos, con esos celos enfermizos que tuvo, ha dejado de pensar lógicamente. Su mente sospechosa lo juzga de culpable sin razonar con cordura. El mero hecho de que ninguno de sus siervos quisiera extenderle su mano para matar a los sacerdotes es evidencia suficiente para afirmar su inocencia. ¿Cuántas injusticias, hermanos, se han perpetrado en el nombre de la religión? ¿Cuánta gente queriendo hacer un favor a Dios ha matado mucha gente? Pues así este hombre Doeg se convirtió en un asesino de sacerdotes. Saúl considera a Ahimelech como un traidor. Y la última parte de nuestra lección, hermanos, Doeg cumple la orden de Saúl, los versículos 18 al 19 del capítulo número 22. Que voy a leer. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. Así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Y hermanos, estaban previstas que ciudades que se apartaban del Señor fueran destruidas, pero no era la situación. Y vemos en Deuteronomio 13, empezando por el verso 12, que dice: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciera verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente todo lo que en ella hubiere, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás a sus ganados a filo de espada. Pues esto era para las ciudades que se apartaban del camino del Señor y que se iban en pos del pecado. Doeg, desgraciadamente para él, es el instrumento de destrucción. Va a Nob, dice, y mata a todos, puesto que es ciudad de sacerdotes. El pasaje condena a la ciudad que se ha dedicado exclusivamente a la idolatría, pero esta ciudad no es el caso. Saúl mira a todos como cómplices por la supuesta subversión y, valiéndose de un despiadado sin escrúpulos, hace matar a todos. Con esto Nob deja de existir, ya que no solo sacerdotes murieron, sino también mujeres y niños, incluidos todos los animales. Acabaron con toda la ciudad, un verdadero acto de maldad de parte de Saúl, ¿sí? No cabe duda, hermanos, que las obras de la carne, ¿sí?, cuando afloran, dan a luz muerte,
¿sí? Los celos que tuvo, la envidia que tuvo Saúl por David, ¿sí? Por la fama que David ganó al pelear con el filisteo y derrotarlo, pues se anidaron en él y dieron como resultado muerte y destrucción. Un verdadero acto de maldad de parte de Saúl y de Doeg, su mano ejecutora. Vamos a pasar ahora a las aplicaciones del estudio. La primera aplicación, hermanos, la encontramos en 1 Samuel 21, en la primera parte del versículo 1. La titulamos Hogar, dulce hogar. Hermanos, podría preguntarte, en momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos de angustia, ¿tú a dónde recurres? Y casi todos me van a decir que con su familia. Casi todos me pueden decir que recurren al hogar, porque ahí encuentran un lugar, encuentran ayuda, encuentran consuelo, encuentran consejo, encuentran todo para su necesidad. Pero también debo de decirte que en momentos de gran apuro e indecisión, en este caso David optó por huir a un lugar en donde sabía que encontraría respaldo y consuelo. Hoy todos nosotros sufrimos grandes pruebas y problemas. Acudamos hoy en día a nuestra familia espiritual, acudamos a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros padres en la fe. Porque acudir al templo, hermanos, acudir a la iglesia o al templo, como tú le quieras decir, ¿sí? Es ir a buscar la respuesta de Dios. Es ir a buscar el alimento espiritual. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no cabe duda que la palabra de Dios es alimento para nuestra vida y fortaleza para cada uno de nosotros. Hoy que estamos iniciando un año, hoy que estamos en problemas, hoy que tenemos situaciones difíciles viviendo con esta pandemia, situaciones económicas por la falta de trabajo, por la falta de salud, por la falta de tantas cosas, hoy es un buen momento para regresar a la iglesia. Tú, mi hermano, si te has alejado, te invito para que te acerques, para que te integres. Tal vez hoy es complicado reunirnos físicamente, presencialmente, como se dice, pero puedes seguirnos a través de las redes. Puedes seguir a tu Iglesia Bautista Betel a través de las redes. Y a ti que no conoces del Señor, pues es un buen momento para que regreses a casa. Dios tiene preparado un lugar para ti, ¿sí? Y Él dijo, voy pues a preparar un lugar porque donde yo esté, quiero que vosotros también estén. Y el Señor te está invitando a ti a regresar a casa. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo, creer en Él y vivir la vida que Él nos dejó escrito en su palabra que viviéramos. Esa es la primera. Hogar, dulce hogar. Regresar con tus hermanos en la fe. El pan que satisface, hermanos. 1 Samuel 21, 9. David llegó a Nob físicamente hambriento. Pidió pan al sacerdote, se le dio el pan de la presencia, que solo correspondía a los sacerdotes. Pese a esta aparente infracción de la ley, David sale bendecido. El Señor Jesús usa esta historia para enseñar que las necesidades de los hombres importan más que las leyes rituales, hermanos. David llegó buscando pan porque venía hambriento y pidió pan al sacerdote. Y hermanos, pues cuando venimos nosotros a la iglesia, ¿sí? Hay hermanos que se compadecen de nosotros y nos pueden ayudar a suplir nuestras necesidades. Dios pone a hermanos para que nos ayuden a suplir nuestras necesidades, cualquiera que puedan ser, pero sobre todo la bendición de tomar el alimento de la palabra de Dios, pues no tiene precio. Y hermanos, pues es necesario echar mano de todo lo que tenemos. Hoy en día nosotros hacemos actividades
de ir a llevar comida a los hospitales, pero bueno, no se ha podido por esta pandemia. Y yo espero que en un futuro no muy lejano lo podamos volver a hacer. Y cuando nosotros participamos de estas actividades, cuando nosotros aportamos para participar en las actividades, salimos bendecidos, fuertes, gozosos de haber servido al Señor a través de las personas, de los hermanos que tienen necesidad. Y por último, ¿a quién obedecer? ¿A quién obedecer? ¿A quién tienes que obedecer tú? Saúl le dijo a sus soldados que mataran a los sacerdotes. ¿Y qué hicieron ellos? Tuvieron temor de Dios. Y a pesar de poder ser muertos ellos, se negaron. No lo hicieron. El rey les ordenaba matar a los sacerdotes, pero su fe, sus creencias, les prohibía que lo hicieran. La enseñanza bíblica es que obedezcamos a las autoridades establecidas, así lo marca el Señor. Y solamente cuando una ley civil choca contra las leyes de Dios, el cristiano tiene que escoger, pero tiene que honrar a Dios. Hermanos, estas son las aplicaciones del estudio. El texto que ojalá lo aprendiéramos es el verso 2 del capítulo 22 del primer libro de Samuel, que dice: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. De esta manera, hermanos, terminamos nuestra lección, invitándolos para el próximo domingo con la lección David perdona a Saúl, basada en los capítulos 23 al 26 del primer libro de Samuel. A continuación, hermanos, los invitamos a nuestro culto de adoración. No se lo pierdan, al punto de las 12. Que el Señor les guarde y les bendiga.